Muy buenas, en el vídeo de hoy terminaremos el debate del tofu contra la carne y además os enseñaré una receta riquísima para poder aplicar el tofu en el día a día. La receta que voy a hacer hoy va a ser un salteado de quinoa con tofu, ¿vale? Los ingredientes son sencillos. De verduras voy a coger un par de zanahorias pequeñas, calabacín, media cebolla y pimiento rojo y verde, ¿vale? Luego también la quinoa y el tofu. Vamos al lío. Empezamos cortando un poco la verdura. También de mientras voy a aprovechar para explicaros algunos mitos sobre el consumo de tofu que no comenté en mi reel, que lo dejaré en la descripción, ¿vale? O por aquí en Cloud. Mucha gente me pregunta qué es el tofu, si es una planta aparte. El tofu es un derivado de la soja. Lo que se hace es se coge la bebida de soja y se cuaja, ¿vale? Para cuajarlo se utilizan sales y muchas veces estas sales son de calcio. Entonces lo que esto nos ayuda es que convierten el tofu en una fuente de calcio. Además de una fuente estupenda de calcio, el tofu también es una fuente de proteína. Que mucha gente piensa que la proteína vegetal es incompleta y que es de baja calidad, pero esto es mentira. El perfil de aminoácidos, como lo explico, no es tan importante. Lo más importante a la hora de consumir proteínas es que la proteína que consumamos sea saludable. Que el error que veo muchas veces es que la gente se pone unos objetivos de proteína irreales y lo cubren a base de alimentos no saludables, como puede ser la carne, embutidos y más cosas como estas. ¿Qué problema tiene el tofu? Pues que por sí solo no está muy rico, ¿vale? Es como la pasta, si tú no le das sabor, no sabe a nada. Y la textura también es un poco rara para alguna gente. Yo el truco que hago es que convierto el tofu como si fuese eura. ¿Sabes esa textura un poco como fibrosa que tiene la carne? Pues la consigo con el tofu. Y te preguntas, ¿cómo hago esto? Ven que te explico. Primero, coges el tofu, le quitas el líquido que tiene dentro, ¿vale? Y este bloque lo metemos al congelador. Una vez pasadas unas 10 horas, conseguimos esto, ¿vale? Como podéis ver, está ya completamente congelado y ahora lo que vamos a hacer, veis que aquí dentro, el agua que estaba dentro del tofu se ha congelado. Entonces ahora lo metemos al microondas, unos 7 minutos, y lo que conseguimos es que la textura sea mucho más fibrosa, ¿vale? Ahora lo veréis. Como os he dicho, esto lo metemos en un plato al microondas unos 6-7 minutos, depende de la potencia que tenga. Luego veréis cómo queda, pero lo que hay que hacer es aplastarlo y quitarle el líquido que tiene dentro, ¿vale? De mientras, vamos a continuar con la receta. Este proceso simplemente le cambia la textura, sabor no le da. Entonces, una vez que le quitemos el líquido, estará mucho más fácil, será mucho más fácil el que absorba sabor. Entonces, lo que vamos a hacer luego es marinarlo con salsa de soja y ciertas especias, ¿vale? Y así ya aprovecharemos y tendremos nuestro producto final. Como cereal usaremos la quinoa, ¿vale? La quinoa es un cereal súper recomendable. Sobre todo a mí me gusta meterlo cuando estoy en un proceso de pérdida de peso, porque sacia un montón, es una pasada lo que sacia, pero bueno, aunque no esté en pérdida de peso y esté subiendo, para el día de hoy vamos a hacerlo con quinoa, ¿vale? La quinoa se hace súper rápido, ¿vale? Simplemente como si fuese arroz, se cuece durante 10 minutillos y ya lo tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es saltear ahora las verduras con ciertas especias, de mientras dejar a cocer la quinoa y al final de todo vamos a añadir el tofu al salteado y después, una vez que la quinoa esté hecha, mezclarlo todo y emplatar. Las verduras, ¿vale? Que veis que estas son congeladas. Mucha gente se piensa que si son congeladas dejan de ser saludables y este tipo de cosas. Vale, esto la verdad que no es verdad. Es verdad que lo único que cambia es el sabor, que evidentemente si son frescas pues van a estar mucho más ricas. Pero la versión de congelado es una versión súper cómoda, sobre todo para gente que no tiene mucho tiempo para cocinar y nutricionalmente no pierde ninguna propiedad, ¿vale? Así que si tenéis la duda de no quiero comprar verdura congelada porque pierde tal, no os preocupéis por eso porque no pasa nada. Voy a echar un poquito de aceite de oliva y lo dejaremos así pues unos 10 minutos hasta que se haga bien. Bien, vamos a terminar de echar las verduras. Voy a añadir un poquito de los pimientos, ¿vale? Me gusta añadir lo congelado lo último, porque como suele expulsar agua, si lo añades de primeras, las verduras, sobre todo la cebolla y el calabacín, no se llegan a sellar del todo y la verdad que a mí me gusta más así, ¿vale? También vamos a aprovechar para echar la quinoa a la olla, ¿vale? Vamos a echar unos 100 gramitos. Ahí está, ¿vale? Y vamos a poner esto a cocer. El tofu ya está hecho, así que os voy a enseñar ahora. Cuidado que el plato quema, pero como podéis ver,
el tofu ya ha expulsado toda su agua, ¿vale? ¿Veis que está llena? Entonces ahora vamos a echar el agua y a apretarlo para que expulse ya lo que tiene dentro. Echamos el agua y ahora lo que tenéis que hacer, a mí me gusta echar el agua por encima, apretarlo para que expulse el agua, ¿vale? Suelo poner agua fría porque hay algunas partes que están muy calientes y si no te quemas, ¿vale? Pero si aprietas, ves que todavía va expulsando agua y así lo que conseguimos es que quede una textura mucho más firme. Como veis, antes el tofu era muy blandito, como el tofu normal, y ahora conseguimos esta textura mucho más fibrosa y esponjosa por dentro, ¿vale? Entonces, para la receta usaremos la mitad de un bloque, pero veis que ya la textura es distinta y esto absorbe mucho mejor pues el sabor que le queramos dar. Que en este caso usaremos salsa de soja y ciertas especias, ¿vale? Bien, tenemos el tofu por aquí, la quinoa ya está haciéndose, así que voy a aprovechar esto para desmentir algunos mitos que tenemos del tofu y de la soja en general. El primero es que el tofu o la soja en general reduce la testosterona en hombres, ¿vale? Esto es completamente mentira, viene de algunos estudios hechos en animales, creo, y algún caso aislado, pero luego una vez que se puso de prueba en humanos, o sea, en ensayos clínicos en humanos, no se ha visto ningún tipo de efecto. Así que no os preocupéis que la soja y el tofu no feminizan ni nada al respecto, ¿vale? O sea que nada, primer mito ya desmentido. El segundo mito sería que el tofu no sirve para ponerse fuerte y que tiene muy poca proteína. Vale, primero la cantidad de proteína ya os he explicado que la sobreestimamos, es decir, con 0,8 gramos por kilogramos es suficiente. Pero aquí en el etiquetado vemos que el tofu tiene, a ver, suele tener unos 10 gramos, en este caso tiene 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en este caso que lo hemos deshidratado, esos 100 gramos de producto se habrán convertido pues en 50, imagínate. Entonces lo que así conseguimos es que por 100 gramos dupliquemos la cantidad de proteína que tiene. Entonces no tienes que consumir un montón de tofu, simplemente le quitas el agua y así aumentas la cantidad de proteína del producto. Ahora para terminar la receta lo que vamos a hacer es añadir salsa de soja baja en sodio, muy importante este detalle, ¿vale? A las verduras salteadas junto al tofu, así aprovechamos y le damos el sabor, porque es verdad que, como os he comentado, si no le dais algo de sabor el tofu no sabe nada, pero con la salsa de soja y las verduras es más que suficiente, ¿vale? Sal no le suelo añadir, porque ya la salsa de soja, aunque sea baja en sodio, tiene bastante, entonces con eso más que suficiente. Y nada, así que la quinoa ya está hecha, entonces solo quedaría saltear un poco el tofu con las verduras y listo. Voy a utilizar comino. Luego este picante que lo compré en el supermercado asiático también, por si lo queréis ver, no sé qué es exactamente. Y pimienta negra, ¿vale? Entonces voy a añadir ya el tofu. A esto le añado un chorrito de salsa de soja, que igual me he pasado, pero bueno. Y ahora ya las especias, un poquito el picantito este que me gusta mucho, el comino, la pimienta negra molida. El consumo de especias, además de ser muy saludable, su potencial más saludable, más que el beneficio per se de añadirlas, es que nos ayuda mucho a reducir el consumo de sal, ¿vale? Que como sabemos, el elevado consumo de sal se relaciona directamente y causa la hipertensión arterial, ¿vale? Entonces es muy importante, aunque seamos jóvenes, deportistas y todo lo que tú quieras, es importante que nos cuidemos tanto el consumo de sal y saturadas. Y para terminar, vamos a añadir la quinoa al salteado de verduras y mezclar todo bien para que se integren los sabores. Ahora lo voy a dejar esto un par de minutitos que repose bien y ya está, ya terminado, ¿vale? Sé que no tiene la mejor pinta, pero bueno, tampoco tiene que tener la mejor pinta, con que esté rico ya es suficiente, que lo está, os lo aseguro. Y nada, esta es una forma súper sencilla de añadir el tofu a vuestro plato. Ya habéis visto que la clave ha sido el tema de congelar y descongelar en el microondas, ¿vale? Súper importante esto. Para mí fue un antes y un después a la hora de consumir el tofu. Yo de hecho lo consumo siempre de esta forma y de la forma sin hacerle nada, digamos, lo consumo sobre todo en el ramen. Que si queréis ver esa receta me la podéis pedir, que también la hago mucho, la tengo muy pulida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esta es la receta de quinoa
con tofu. No es una receta de estas de Instagram de high protein, low fat y estas cosas. Es una receta normal que en vez de utilizar la carne aprovechamos y utilizamos el tofu. Yo creo que mucha gente no mete tofu o estas alternativas vegetales por miedo y desconocimiento, pero una vez que la empiezas a introducir en tu día a día, la verdad que se hace súper sencillo y es una herramienta estupenda para reducir el consumo de carne, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este estilo, dejadme en los comentarios y os seguiré informando de la competición también, ¿vale? Venga, chao.